Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a aprender a construir las 4 funciones básicas que se emplean en Excel, que son la función suma, la función máximo, mínimo y la función de promedio. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una hoja de cálculo sencilla de datos personales del empleado, donde en la primera columna aparecen los nombres, en la segunda columna aparece edad en año de los empleados, en la tercera columna estatura en metros, la otra columna los datos de el peso en kilos, la siguiente el número de hijos y por último el ingreso mensual del empleado. Entonces vamos a construir la función básica de autosuma o de suma. ¿Cuál es el procedimiento? Es el siguiente. Nos situamos en la columna de edad en años, en la celda B13. Vamos a autosuma, inicio autosuma y con clic izquierdo vamos a escoger la opción de suma. Nos aparece una fórmula en forma automática donde me muestra un signo igual. Toda fórmula en Excel comienza con el signo igual, el nombre de la función que es suma y un rango de celdas. Este rango me muestra la celda inicial y la celda final. Entonces vamos a sombrearla, vamos a seleccionar con clic izquierdo sostenido y vamos a sombrear la edad en años. Nos aparece la fórmula ya creada y simplemente se le da enter. Vamos a hacer lo mismo para la estatura. Clic izquierdo en C13, sombreamos, le vamos a dar aquí autosuma suma, me aparece la fórmula y sombreamos el rango de saldo de las estaturas. Arrastramos, me aparece la fórmula y le doy enter. Lo mismo para el peso en kilos. Clic izquierdo en D13, autosuma suma, sombreo con clic izquierdo desde D5 hasta D11. Ahí me muestra la fórmula y le doy enter y me va mostrando la sumatoria de cada una de las columnas que quiero crear. Autosuma suma, sombreo para el caso del número de hijos y enter. Y por último para el ingreso mensual, izquierdo donde va el resultado, para este caso F13, inicio autosuma suma y sombreo el rango de celdas desde F5 hasta F11. Me aparece la fórmula automática y le doy enter. Lo mismo vamos a hacer para el caso de los valores máximos. Me sitúo en la celda para el caso de la edad en años, me voy a autosuma y selecciono la opción de max, MAX max. Me aparece el nombre de la fórmula, sombreo el rango de celdas de las edades y enter. Entonces aquí sería la edad máxima, sería de 62 años. Para el caso de las estaturas, me sitúo donde voy a calcular la fórmula, autosuma max, MAX, sombreo el rango de celdas de las estaturas, me aparece la fórmula y enter. Para este caso sería 1,82 m, la estatura máxima. Para el peso máximo en kilos, autosuma max, sombreo los valores de los kilos, me aparece la fórmula y enter. 89 kilos. Para el caso de número de hijos, igual, me sitúo en la celda donde va el resultado, autosuma max, sombreo el rango de celdas y enter. Sería 4 kilos. Los ingresos, igual, me sitúo en la celda, autosuma max, sombreo los ingresos con clic izquierdo sostenido, me aparece la fórmula, enter.
sería 745.000 pesos. Lo mismo haríamos para los valores mínimos. Edad en año, la edad más bajita o la edad mínima. Me sitúo en la celda autosuma min, M-I-N, min. Me aparece el nombre de la fórmula, sombreo los datos y enter. La edad mínima o la más bajita es la de Luis, que es de 19 años. Perdón, de 19 años. Estatura en metros. Igual, me sitúo, autosuma, min, sombreo las estaturas, se construye la fórmula con su rango de celdas, le doy enter y la estatura mínima 1,54. Para el caso de peso en kilos, me sitúo donde va el resultado de la fórmula, autosuma min, aparece la fórmula, sombreo los datos, el mismo rango, enter, 58 kilos. Número de hijos, que tiene menor número de hijos, autosuma min, aparece la fórmula, sombreo los datos del número de hijos, se construye la fórmula y se le da enter. Un hijo, que para este caso sería Paco y José. Ingreso mensual, lo mismo, autosuma min, porque es el ingreso mínimo, sombreo la celda donde están los ingresos, se construye la fórmula y enter. El ingreso mínimo 430.000, que corresponde a José. Y por último, los promedios, se hace lo mismo para el caso de la edad en años, autosuma promedio, sombreo las edades y me muestra la edad promedio de los empleados, que sería 38.5 años. Caso de las estaturas, me sitúo en la celda autosuma promedio, me aparece el nombre de la fórmula, signo igual, promedio paréntesis y el rango de celdas que voy a seleccionar. Ahí está la fórmula, enter. 1,67 es la estatura promedio de los empleados. El peso en kilo promedios, autosuma promedio, sombreo, enter, sería de 71.29 kilos para el peso de los empleados. El número de hijos promedio de ese grupo de empleados, autosuma promedio, sombreo, los datos, se construye la fórmula, enter. Bueno, pues para este caso serían 2 hijos. 2 hijos es el promedio. Y el ingreso mensual, lo mismo, autosuma promedio, sombrero el rango de celda de los ingresos, enter, y será de 549.000 pesos. Acá sí quiero de pronto redondear estas cifras, estos valores. Por ejemplo, para el caso de los promedios, los vamos a poner con 2 cifras decimales. Nos vamos a inicio y le damos clic al icono donde dice disminuir decimales. Simplemente le vamos dando clic izquierdo y entonces se va reduciendo al número de decimales, disminuir decimales. Peso en kilo, lo vamos a dejar con 2 cifras decimales. Inicio en el icono de disminuir decimales, se le va dando clic izquierdo. Para el caso del número de hijos, disminuir decimales, bueno, aquí lo vamos a dejar es con un entero. Y esto sería todo.